tranquila, no estaba muy fuerte. Bueno, entonces, servidor Hare Krishna Das, y este día quiero aprovechar, bueno, aparte de como devoto de Krishna y sacerdote brahmana de aquí del templo y cargado del templo, presidente del templo, y barrendero también, casi todo. Bueno, entonces este día es un día muy especial y vamos a tener nuestra clase de Srimad Bhagavatam leyendo aquí las oraciones del 9º canto, capítulo 10, texto, desde el texto 4 y otras que glorifican y resumen el bello pasatiempo del señor Ram por Sukadeva Goswami. Narayana Namaskritya Naranchaiva Narotamam Devim Sarasatim Vyasam Tato Yayang Udiraye. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Vamos a poner de fondo esta hermosa canción de un gran devoto que compuso es un mantra muy bonito que describe la compasión del señor Ramachandra, la misericordia, muy estático, claro, interpretada por Madhava Van Rock, de devotos de esta pareja de devotos también muy buenos Vaishnavas, muy dedicados a Krishna y que hacen videos muy hermosos y gran servicio a Krishna, y su hijo, ¿verdad? Chiquito. कृपालु भज मन हरण भव भय दारुणम नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम. Muy hermoso, ¿verdad? Bueno, vamos a leer el sánscrito. Guru arte tyakta rayo vachara anuvanam pada padyam priyayam panis parsam vyakam riyita pataruyo so haridranuvayan Mariupacha chuparkyang priya viraja rupatita brubriyamba tasta divivada setukala devada nakola sendra vatanam. Dice: por sostener la promesa de su padre, el señor Ramachandra no dudó en abandonar la posición de rey y en compañía de su esposa, Madre Sita, anduvo errante de bosque en bosque con sus pies de loto, tan delicados que hasta el contacto de las manos de Sita les era áspero e intolerable. Le acompañaban también Hanuman, el rey de los monos, y otro, Sugriva, y su hermano menor, el señor Lakshman, quienes le aliviaban de las fatigas del bosque por haber desfigurado a Surpanaka, cortándole la nariz y las orejas. El señor se vio separado de Madre Sita. Debido a ello se enfadó mucho y el océano, aterrorizado por el movimiento de sus cejas, le permitió construir un puente para cruzarlo. A continuación el Señor entró en el reino de Ravana para matarle como un incendio que devora un bosque. Que el Señor Supremo Ramachandra nos brinde plena protección. Si Vishwamita Darayena Marichada Nisachara Pasyato Lasmanai Bajatani Nirita Pungabaja. Traducción: en el recinto del sacrificio celebrado por Vishwamita, el señor Ram, el rey de Ayodhya, mató a muchos demonios rakshasas y hombres incivilizados que merodean por la noche. Cubiertos por la modalidad de la oscuridad, que el señor Ramachandra, que mató a esos demonios en presencia del Ashman, tenga la bondad de darnos protección. Yoloka vida samitada nurasaiga nugram sita swayambara griheti satopanitan adaya balaga halika viveksu yatrin sayi kritanri pravaksya vayana madye kitana rupa gunachila vayanga rupang sita vidang sriya urasya vilamba manang marge brayambri gupater vyananat parudang darpam magia krachatri ari araya villam.
traducción. Oh Rey, los pasatiempos del señor Ramachandra fueron maravillosos, como los de un bebé elefante. Él rompió el arco del señor Shiva ante los héroes de este mundo, en la asamblea convocada para que Madre Sita eligiese esposo. El arco era tan pesado que citaron 300 hombres para transportarlo, pero el señor Ramachandra lo dobló, tensó la cuerda y lo partió por la mitad, con la misma facilidad en que un bebé elefante parte una caña de azúcar. De ese modo el Señor obtuvo la mano de Madre Sita, que poseía sus mismas cualidades trascendentales en cuanto a forma, belleza, comportamiento, edad y naturaleza. En verdad, ella era la diosa de la fortuna que reposa eternamente en el pecho del Señor. Cuando el señor Ramachandra regresaba, después de conquistar a Sita en la asamblea de pretendientes, Parasurama le salió al paso. Parasurama estaba muy orgulloso de haber liberado a la tierra de la orden monárquica en 21 ocasiones, pero el señor, que actuaba como un kshatriya de la orden monárquica, le derrotó. Ya se te pasa parivita pitu niresan, estrina sia chapasirasa yagrijes avaria, rayansiyam prayina sugido vivashan, taya vayuvanan asuiva mukta sangan. Cumpliendo la orden de su padre, que vio atado por una promesa hecha a su esposa, el señor Ramachandra dejó atrás su reino con sus opulencias, sus amigos y bienquerientes, su presencia y todo lo que poseía, y del mismo modo que un alma liberada renuncia a la vida, se marchó al bosque con Sita. Significado de Srila Prabhupada. Maharaj Dasara tenía 3 esposas, una de ellas Kaikeyi. Supo complacerle tanto con servicio que el rey le ofreció una bendición. Kaikeyi, sin embargo, dijo que le pediría esa bendición cuando la necesitase. Cuando llegó el día de la coronación, el príncipe Ramachandra, Kaikeyi pidió a su esposo que coronase a su hijo Bharata y que desterrase a Ramachandra al bosque. Maharaj Dasara, atado por su promesa, ordenó a Ramachandra que se marchase al bosque, según su querida esposa le pedía. Y el Señor, que era un hijo obediente, cumplió la orden de inmediato, no dudó en abandonarlo todo, de un modo que las almas liberadas y los grandes yogis renuncian a la vida sin sentir la menor atracción por la materia. Raksaso ayubya kitarupan asudha budhes tasya karatri siryata dushamukya bandhu yane chaturdasa sahastan aparaniya kodanda panialmana ubacha krichan. Mientras vivía en el bosque, soportando muchas dificultades, el señor Ramachandra, quien siempre lleva su invencible arco y sus flechas, desfiguró a la hermana de Ravana, que estaba contaminado de deseos lujuriosos, cortándole la nariz y las orejas. Además mató a sus 14,000 amigos rakshasas, encabezados por Kara, Trishira y Dushushana. Sita kata sravanadi pichaye chayena, sistam bilokya nipate dasaka darena, yaye albutaina vasuparamato pricristo, marichan hasta vikesayata kun ugra. Oh rey Pariksi, cuando Ravana, que tenía los hombros de 10 cabezas, oyó hablar de los hermosos y atractivos rasgos de Sita, su mente se agitó con deseos lujuriosos y decidió raptarla para dejar al señor Ramachandra de su ashram. Ravana envió a Maricha en la forma de un ciervo dorado. A ver aquel maravilloso ciervo, el señor Ramachandra dejó su ashram y lo siguió. Finalmente mató con una afilada flecha, del mismo modo que el señor Shiva mató a Daksha. Rachodame navikrava vipina samaksang videha raya duitara apayapitiyan pratavane kripavatapyaya viyuktang estri sanguinan gati payachachara. Aprovechando que el señor Ramachandra se había adentrado en el bosque y Lasman estaba también ausente, Ravana, el peor de los rakshasas, raptó a Sita Devi, la hija del rey de Videha. De mismo modo que el tigre caza a las indefensas ovejas, aprovechando la ausencia del pastor. El señor Ramachandra anduvo entonces por el bosque con su hermano Lashman, que en actitud desesperada de quien ha perdido a su esposa,
De ese modo, con su ejemplo personal, mostró la condición de las personas apegadas a las mujeres. Bueno, vamos a leer hasta aquí. Quiero leer el siguiente verso porque es muy bonito el tema que toca aquí Prabhupada, pero quisiera ver el resumen del Ramayana. Tadata krita hata kritian aha kabandan sakya vidada krivida yita gatiritai budatva valina hate payagrenda sanyar balangata samunayoya virar chitrangi. El señor Ramachandra, cuyos pies de loto son adorados por el señor Brahma y el señor Shiva, había adoptado la forma de un ser humano después de celebrar la ceremonia funeraria de Yatayu, que fue matado por Ravana. El señor mató al demonio Kavanda. Tras hacer amistad con los jefes de los monos, mató a Bali y organizó la liberación de Madrecita. Entonces partió hacia la playa a orillas del océano. Yarrocha vibran vivita katak zapata sambranta nakrama karo vayagir gagochan sindu saria alganan priya rupi padaravinda gupavya baba esa etat. Una vez en la playa, el señor Ramachandra ayunó durante 3 días, esperando la llegada de la personificación del océano. Como el océano no hacía acto de presencia, el señor manifestó sus pasatiempos de ira, y con una simple mirada que lanzó al mar, todas las entidades vivientes que lo habitan se agitaron llenos de miedo. Fue entonces cuando el océano en persona, muy asustado, se presentó ante el señor Ramachandra con todos los útiles necesarios para adorarle. Postrándose a sus pies de loto del Señor, la personificación del mar dijo lo siguiente: On ayarati miranda yananyana salakaya chaksuru militan yena tasmai sigurave namaha si chaitanya manovistan estapitan yena bhutale swayan rupa kadamahyan dadati swang padantikan yaya si Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda, si Advaita Gadadhar, si Vasadigora Bhakta Brinda, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Mukan karoti bachalam pangulang gayante, girinja kripatang aham bande, siguro dinatarinan. Gracias a los devotos que nos están siguiendo. Es que como aquí estoy en la computadora, porque es más cómodo que estar en el templo y todo para leer. Si gustan, por favor, bueno, ya aquí en el ISKCON Saltillo pasamos un darshan de las deidades. Si gustan, por favor, poner su nombre, si es la madre Yasaskar, es que no se ve aquí quién sea, o quien nos esté siguiendo. Muchas gracias. Y bueno, es tan lindo escuchar los pasatiempos del señor Ramachandra que, bueno, para un devoto es suficiente. El Bhagavatam y obviamente los Puranas dan abiertas a o sea, reafirman las actividades del señor Ramachandra. Son una evidencia para los devotos, es la evidencia perfecta y para todos los sabios védicos y los acharyas. Y bueno, quería hablarles un poquito de un fenómeno natural que uno se va a encontrar, uno que ha sido educado, cuando ha sido uno educado, no como por ejemplo Radhasita, así Radhasita, mi hija, que creció como Vaishnavi escuchando los pasatiempos, viendo películas de Krishna, de Ram, escuchando los pasatiempos, y para ella esa es su vida, ¿no? Porque lo que uno escucha de los padres, así, aunque sea muy supernatural, uno lo cree cuando le dicen esto es cierto, ¿verdad? Porque esa es la función de, ¿cómo se llama?, de los ancestros, los padres, las personas mayores, los abuelitos, que nos cuentan las historias del pasado cultural y sobre todo religiosas. Y el hombre está hecho atatu brahma jigyasa, o sea, a diferencia de los animales, el hombre está desarrollado para entender esas historias supernaturales del Padre Dios, entender el Señor Supremo. Por eso a los niños les gusta mucho escuchar cuentos, porque el ser humano está preparado ya desde la niñez a recibir el conocimiento trascendental. Entonces, una cosa es que la historia que viene a las escrituras védicas, como el Ramayana, el Mahabharata, y no nada más esta cultura nuestra, todas las culturas del pasado, de cualquier pueblo que ustedes vean, van a encontrar un patrón semejante,
que es una historia supernatural, llena de milagros, de cosas supernaturales, de seres que ahorita no los vemos, pero que estuvieron muy parecidos, ¿no? Gigantes, rakshasas, todo eso. Eso, milagros, cosas sobrenaturales, o sea, esa es la, digamos, la historia real de que nos ha transmitido la humanidad. Y vemos en los libros clásicos, ¿no? De cualquier cultura, sus relatos, sus historias, su folclore, ¿sí? Que nos habla de un mundo muy semejante, igual al que dicen los Vedas. Y no nada más en Oriente, o en Europa, o en África, sino también en América, que supone que estaba dividido por un gran océano, no estaba gran dividido. Tienen las mismas historia muy parecida, ¿no? La venida de devas, de dioses que tuvieron hijos con los humanos también. Nos hablan de seres parecidísimos, de gigantes, de rakshasas, de Gandharvas, pero con un nombre local, ¿no? Pero que casi tan semejante todo, ¿no? Y claro, porque es la cultura védica. Entonces es interesante que a partir del siglo XIX se empieza a adoctrinar a la humanidad con una visión materialista, jacobinista, una visión que se le llama secularista, cientificista atea, porque la ciencia también viene de ese periodo pre-secularismo, prenaturalista, ¿no? En ese periodo los grandes científicos, Dalton, desde Galileo, todos los Bacon, los padres del método científico, todos ellos eran muy religiosos, tenían una visión se llama dualista, o sea, espíritu y materia, la creación Dios, la materia, la física y la metafísica. Ya hemos hablado mucho de eso, ¿verdad? Pero es a partir del siglo XIX que todo eso se quiere quitar del hombre por las malas experiencias que tuvieron algunos pensadores y los abusos que hizo ciertas instituciones religiosas en aquel pasado, que no es lo mismo ahora, pero en aquel pasado remoto, en la Edad Media. Entonces la gente, esa gente quedó muy, muy lastimada y muy, como eran perseguidos, todo eso. Hare Krishna, Bhakta Luis, bienvenido, buenos días, lo esperamos a la fiesta, sí, nos dará mucho gusto verlo, ahora, hasta ella, su esposa, que lleguen un poquito más tarde para que salga Florecita del trabajo. Vengan, los esperamos. Bueno, entonces es interesante que yo he escuchado devotos y a todos nos puede pasar, porque los que nacimos, y más si tuvimos padres que eran de alguna área científica, mis papás eran médicos, madre aparte profesora, ellos se graduaron, se empezaron a estudiar su carrera cuando, no se graduaron, pero sí estudiaron cuando estaban estudiando en el centenario de la teoría evolutiva de Darwin, ¿no? Entonces a mí me enseñaron que esa era la cosmovisión de mi vida, o sea, el mito cosmogónico de cómo es el origen del hombre, esas ideas. Y es interesante porque nunca me enseñaron a poner en cuestión esas hipótesis, que eran me enseñaban como fuera la verdad, como se enseña en el cientificismo, ¿no? Que esa es la verdad absoluta, ¿no? Y el ateísmo ateo, ¿no? Que enseña así, que esa es la verdad absoluta. Ahora bien, la realidad, bueno, ya podemos hablar luego de los errores de la evolución. Hay muchos trabajos científicos, ¿no? Y de ciencia de científicos, ¿no? Personas que tienen hasta grados reconocimientos académicos muy destacados en el área de ciencias naturales, y que reconocen que es una hipótesis y que todavía no tiene pruebas, es una hipótesis de trabajo, ¿no? Bueno, pero el punto es que a mí me enseñaban eso así, y wow, y cuando uno empieza a escuchar las historias de los Puranas, y obviamente lee la historia de otras culturas, se da cuenta que es muy diferente a lo que nos cuenta, ¿no? El pasado. Algunas cosas coinciden, por ejemplo, hombres monos, homínidos, pues hablan en el Ramayana, ¿no? Como están los Vánaras, eso ni qué, ¿no? Que eran hombres mono. Diferentes tipos de homínidos se hablan en los Vedas. También se habla de los Krikrita, ¿no? El lagarto gigante que habla ahí en el Bhagavatam, el 10º canto, cuando Krishna saca del pozo ese lagarto que sus hijos no pudieron, pero un lagarto del tamaño de una montaña, un lagarto gigante que estaba en un pozo muy grande y lo sacó Krishna. También en la batalla de los Devas y los Semios, que no fue en la Tierra, fue en otro planeta, habla que traían ese tipo de Kikitasala, o sea, mensajito, que van montados en grandes lagartos, también en ratas gigantes, buitres gigantes, que se han encontrado restos. Ahí en Argentina
Hay un tipo de rata gigante, se llama carpicho, es un roedor gigante, grandote, digo, pues casi más grande que un perro, o sea, es un animal grande, ¿no? Pero han encontrado restos de que había unas ratas más grandes, grandotototas, casi más como un burro, o sea, y gigantes, y no porque eran de Argentina, no, sino porque eran gigantes. Esto creo que ahí se han encontrado, obviamente, Batana describe, ¿no?, de que existían. Acuérdense que un tiempo en que la Tierra estaba pegada, ¿no? O sea, había más conexión de interoceánica, o sea, había más atajos, ¿no? Siberia y Alaska estaban pegadas, y más en época de hielo se pegaban por el frío y también se pegan todavía por el frío. En fin, entonces, un carpincho gigante, pero no era, así se le dice en Argentina, pero no porque eran argentinas, no, era porque eran gigantes, ¿sí me explico? Ahí se han encontrado, también buitres gigantes se han encontrado ahí en Argentina. Ahí se han encontrado, digo, no, por favor, no, porque luego todo el mundo dice, ay, esos argentinos sienten lo súper, ¿no? Y no le digan nada a un argentino porque otro argentino lo defiende a capa y espada, así, es muy famoso esos dichos aquí, ¿no? Así, esos dichos que hay así etnocéntricos, ¿no? de las idiosincrasias, así como seguro los argentinos hablan algo de los mexicanos y tenemos nuestra famita, aunque no somos todos iguales, pero es la fama, ¿no?, de los Estados Unidos. Tiene su fama de que el mexicano es chaparrito, gordito, moreno, flojo, bigotón, durmiendo bajo un cactus, ¿no? Un flojo, ¿no? Un típico personaje del nopalón, ¿no? Así, cuando en realidad la gente del norte de México es una gente muy, más que todo, güera, rubia, ¿no? Aquí, es más, porque tiene menos mezcla con los indígenas. Bueno, mi familia es del norte y noreste y se ve eso, ¿no? La familia es blanca. Entonces, más blanco predomina porque tenemos muy pocos ancestros indígenas y no por eso son menores, muy respetables, digo, son honorables. De ellos viene mi tradición mística desde mi bisabuela, ¿no? Entonces, tiene una generación de mujeres místicas de una raza étnica, creo que era tlaxcalteca, que se casó con un español. Un negociante español que se casó con ella, mi bisabuelo Bernabé Ramos, por parte de mi mamá. Entonces, Castillo. Bueno, la cuestión es que, por lo que hablo esto, es que hay así, ¿no?, esas ideas, ¿no? Y en la frontera de ahí de Tijuana hay un dicho muy famoso, ¿no?, que dice, no hay gringo que no esté loco, ¿no? There is no gringo that is not crazy. Así le dice, así la fama de los indios, sobre todo los californianos, ¿no?, que llegan así todos azotados, porque obviamente ahí California es el paraíso de la droga, de la promiscuidad, de todo, más que en otros lugares de Estados Unidos. Ahí está San Francisco, entonces, pero es una generalización, cada pueblo tiene lo suyo, ¿no? Y los mexicanos hay un montón de dichos de los mexicanos que tienen, y por ejemplo, muchos piensan que como los del DF, que tienen su característica, su idiosincrasia muy particular, que llamamos chilangos. En todo el país le llamamos chilangos. Hasta hay stickers que dicen aquí en el norte, sobre todo Chihuahua, haz patria, mata un chilango, ¿no? Fue una imagen de que son gente de muy mala fe. Así es la idea que hay en provincia del chilango, tenle miedo porque es ratero, conflictivo, peleonero, es terrible. Y ciertamente que no es así, o sea, si hay gente así, puede predominar un ambiente más difícil en la Ciudad de México tan grande, pero hay mucha gente muy buena y me explico, pero hay la generalización. Y es cierto, hay experimentos sociales, por ejemplo, de gente aquí en el norte que se han hecho, de que le piden, oiga, se me dañó mi celular, me deja hablar por teléfono, me presta el teléfono, y gente del norte es más amable, le dice, sí, cómo no, presta el teléfono, y son más, en cambio en la Ciudad de México, pero me presta, no, es bien difícil que incluso se paren a hacerte caso, es una ciudad muy grande. Y eso nada más en México, también en Inglaterra hicieron un experimento social de una persona que caía como desmayada así, tenía dinero, y pasan la gente ahí en Londres y ni lo fuman, ahí con el dinero incluso ni lo levantan el dinero, ¿no? Y luego un pueblo chiquito ven a la persona desmayada, van, lo asisten, le dan su dinero, ¿qué le pasó? Llamen a porque la gente en ambientes chicos tiende a ser más sensible, y en grandes se tiene miedo si lo ayudo, qué tal si mete un problema, traen prisa, en fin, o sea, es normal que pasen, son idiosincrasias, ¿verdad? Pero en fin, así es el mundo. Entonces yo estoy hablando de que a veces los devotos, puede que se presente el problema ese. Yo me acuerdo, una devota escuchó una historia, un devoto puso una historia de que contaba, de que una historia de la cuestión de que los ajos y las cebollas hicieron de la carne cortada a una vaca viva, que le cortaron un pedazo de carne de un brahmana que quería hacer un yagya para
para comerla, y luego se volvieron el ajo y la cebolla. Una historia que no he encontrado un Purana todavía que la pruebe, ¿no? Una escritura, pero hay que luego cuando la vaca la revivieron o algo así, se volvió la cebolla. Entonces el que coma esa cosa es igual que comer carne, algo así. Te querían desacreditarlo. Ahora, yo no he encontrado un Purana de que diga eso. Sería bueno investigar. Hemos estado investigando y no. En otras narrativas del texto ayurvédico dice que fue de la sangre que cayó de Rahu, que le cayó cuando tomó néctar. Entonces se combinaba la sangre de Rahu con el néctar que le dieron los devas, hace que sea muy medicinal los ajos. Y yo no soy adicto, ni me interesa comer ajo, ni me gusta, es horrible la verdad. Ni cebolla tampoco me gusta comer, aunque a veces los indios nos dan ya ni modo. No sé grosero, uno toma un poquito ahí. O cuando el sur de la India todos usan, hasta los brahmanas toman cebolla, solamente no sé cuántas horas antes de entrar al altar no lo toman. Pero yo me refiero a que no soy adicto a eso, ni me interesa, ¿no? Y el Manu Sanjita dice que sí es pecaminoso eso. Hay que ver cuántos manuscritos del Manu Sanjita, porque no hay otros Puranas que lo confirmen, o como hay acciones que están confirmadas en Puranas, en Mahabharata, en muchos Dharmashastras, no nada más una cita sería de investigar. Pero el asunto es que la persona decía, eso es un cuento de hadas, así dijo la persona que es devota de Krishna, que es iniciada, dijo eso. Le costó trabajo, no una devota de cierto país. Y pasa eso porque pues nuestra mente le han apegado tanto al materialismo de hace 150 años, del naturalismo, de ese personaje, esa cosmovisión, que a veces cuesta trabajo, cuando uno no se ha purificado suficiente, su fe no se ha desarrollado, le cuesta trabajo entender ese mundo trascendental, ¿no? Y para colmo quiero hablar por esto, que ya hemos dado conferencias, ¿verdad?, citando grandes científicos de cómo en las ciencias históricas de la India, de indología, los especialistas y de la religión, historia de la religión de la India, reconocen a Ram y a Krishna, especialmente a Krishna y Ram, ni se diga, como un personaje histórico. Lo que no creen ellos, porque tienen esta mentalidad gnosticista, cientificista, materialista, no creen en los milagros. Creen que es alegórico, que es simbólico, todos esos milagros, pero sí creen que es una persona histórica, un héroe, le llaman ellos así, una persona histórica. Pero es interesante, como hemos hablado en otras clases, que una idea completamente descabellada y ridícula, que a veces comúnmente precisamente los ateos son los que usan mucho, los marxistas, que son de tendencias marxistas, así, materialistas, ateos, les gusta mucho hacer propaganda negativa contra el señor Ram, y también los del postmarxismo, de la ideología de género, ¿no?, las feministas y todos, que dicen que Ram fue cruel con Sita, y por ahí me decían que una devota incluso hizo un Ramayana bien bonito, poniendo así a Sita, me decían machona, me explico, así como si fuera una mujer media masculinoide, así, no delicada y lindamente bella, y como es Sri, ¿no?, es Lakshmi Devi, ¿no?, que es así, la ponen así, y la ponen feminista, una lectura feminista, y es una persona de ISKCON, y horror, o sea, eso es espantoso. ¿Por qué? Porque contradice la escritura. No, eso no es así. Pero bueno, vamos a hablar un poquito, porque hay un fenómeno, bueno, ahorita vamos a hablar de este fenómeno social. Hay un artículo muy bueno que Prabhu Nandananda lo va a sacar, y me pidió permiso de editárselo en un libro que estamos a punto, ya estoy esperando a un doctor que me está haciendo el prefacio. Son varios artículos, y entre ellos trae uno sobre Dwarka, otro sobre por qué habla el hinduismo de Siracharya Dev, otro sobre Dwarka, otro sobre la real historia de la India, cuando es el significado de Krishna en el Bhagavad Gita, la postura de Krishna, una investigación ontológica de las palabras de mi guru, que es un libro que se llama Krishna and Ram, Contemporary Vaishnava Scholar Looking for the True, o buscan the quest for contemporary quest, the quest for the true, historical true. Va a ser para que los académicos sepan, ¿no?, todas las evidencias. Bueno, está bien bonito, y para la gente en general. Bueno, pero en hay un artículo de Siddhantananda Das, que es un erudito, ¿verdad?, devoto, muy prolífico autor, seguidor de Krishna, y como muchos Vaishnavas eruditos del pasado, presenta una presentación brillante, apologética brillante.
apologética en la defensa racional y científica de la fe. Este autor es un estudio propio para los especialistas en el campo de los estudios sociales en esta materia. Su obra se ha caracterizado por refutar y clarificar los ataques a la cultura hindú y el Dharma, presentando con maestría varias ciencias históricas contra aquellos que quieren destruir esta herencia cultural. Aquí exploraremos unos escritos que presentan la refutación de ciertos ateos militantes políticos, grupos que atacan a uno de las más standing, más importantes así pilares de la historia y cultura de la India. Nos referimos a Sri Ramachandra, el héroe épico de la saga del Ramayana, una de las piezas maestras que personifican los ideales de tal cultura y que sus hazañas permanecen vivas, no solo en India, pero casi en todo el sur de Asia y ahora en todo el mundo, y ahora en las letras y humanidades en todo el planeta. ¡Wow! Entonces es interesante porque Sinandanandana nos presenta un material de geografía histórica y material para la arqueología. La geografía histórica es el estudio histórico de los lugares de un texto que se habla de una época, una cultura, por ejemplo, el caso de Ram, de una figura como Ram, que el Ramayana es muy preciso en su geografía histórica. Hasta la actualidad están los lugares, hay templos, están todos los lugares así, ¿no? Y nada más que, claro, algunos se han cambiado de nombre, pero todos los lugares, desde el Ramabhumi ahí en Ayodhya, que ya lo reinauguraron, hasta todo lo que es ¿cómo se llama? Todo su trayecto, su viaje, se llama el Ram Padayatra. La geografía histórica es una prueba histórica muy usada en las investigaciones de ciencia histórica. Yo soy doctor en filosofía de la historia, de las ciencias históricas, por eso hice mi doctorado en eso. Y por ejemplo, todas están ahí. Y claro, aquí hablo una cosa interesante citando a una profesora muy destacada también, que es una doctora muy eminente, se llama Nandita Krishnan, que explica cómo una cosa muy que hablando sobre este tema, entender que el Ramayana pertenece a un género épico que en la antigüedad se utilizaba, o sea, la historia, para hablar de historia antes utilizaba mucho adorno literario, ¿sí? Y por ejemplo utilizaba hipérboles, que son exageraciones retóricas, los metáforas, sí, hablaba del milagro, la fenomenología del milagro, que es un fenómeno en la religión muy marcado, adornado obviamente con estas figuras literarias, pero se habla así. También nos habla de seres supernaturales, pero vamos a hablar primero de la geografía histórica. Y una cosa muy bonita que dice que ¿por qué no hay mucha evidencia arqueológica sobre Sri Ram? Porque no han hecho la tarea de hacerlo como hicieron con el Ramayana, una excavación sistemática como el Mahabharata, que ya han hecho una excavación sistemática que están haciendo ahorita el ISI de India, ¿no? Y que ella dice que hay pruebas de la literatura, un poco de arqueología y evidencia epigráfica. Pero por ejemplo dice, ¿cómo sabemos la vida de Jesús y Mohammed? Básicamente por la Biblia y por el Corán. No es que hay sí hay arqueología, pero no así la geografía histórica, ¿no? Y por ejemplo, no porque hay un montón de declaraciones en el Corán y en el hadiths. Los hadiths del profeta hablan lo que dijo y actos y hazañas del profeta que escucharon sus discípulos y apuntaron los hadiths. Y y de Jesús, pues están los viejos testamentos y todo eso. Y hay poca referencia de bibliografía. Sí hay, o sea, no. Y ahorita hay gente alienada históricamente que incluso niega los testimonios históricos del Señor Jesucristo, o sea, de los romanos y todo, o sea, son yo como científico social, pues a mí se me hace risible, o sea, ya deja de creyente en Krishna, no, como figuras históricas, o sea, ese abordamiento, las ciencias históricas no aceptan el negacionismo histórico de Ram o de Krishna o de Jesucristo, no. Sin embargo, por ejemplo, que si Ram ejecutó milagros como liberar a Halia, la muchacha que fue convertida en piedra, volvió otra vez a su estado natural, ¿no? La historia de Jesús caminando sobre el agua, o historias y el hadith, la ratía jodánica que Mahoma voló a los cielos
montado sobre una yegua alada con cara de mujer, es también milagrosa, se llama el Miraj. O sea, por ejemplo, Elías, el profeta Elías, dice la Biblia que iban persiguiendo y llega un carruaje de fuego lleno así, con caballos de fuego celestiales, se sube al carruaje y se va volando hacia el cielo, hace un Miraj, una elevación. Mohammed se sube a la yegua y sale volando y cruza los 7 cielos de Alá, hasta llegar al último cielo, ¿no? Donde está el trono de Alá. Krishna también hizo un Miraj, ¿saben? Con Arjuna. Ellos se subieron en su carro trascendental con sus caballos celestiales de Krishna y también ascienden, van caminando y empiezan a ascender hasta Vishnuloka, los 7 sistemas planetarios, atraviesan las 7 coberturas del universo, llegan al Brahman, al océano Karana y van al palacio de Mahavishnu a rescatar a los niños del Brahmana que habían desaparecido. Y dice, el Ramayana es geográficamente muy correcto. Cada sitio de la ruta de Ram es aún identificable y tiene una gran contribución etnográfica, o sea, hay en el etnos, en el etnos del folclore, en la etnicidad de la gente, ¿no? De templos que conmemoran la visita de Ram y música, danza, folclore, hay actuaciones de teatro, hay canciones que así, ¿no? O sea, cerca de 100 años antes de Cristo o antes, ningún escritor tenía el medio para viajar alrededor de todo el país, a toda la India, inventar un cuento y apropiarlo en el folclore local y construir templos, grandes templos para ganar credibilidad y influir el folclore así. No, eso no se puede. Eso sería ahorita solamente con una superagencia de propaganda, con todo como hacen en el sistema comunista, ¿no? Que están todo el día propaganda, Mao Zedong es Dios, revivió, no está muerto, y lo creen los comunistas, sí, Mao Zedong es un Dios, o más, es un perfecto. Incluso me acuerdo de gente comunista que me llegó a decir que hubo un tiempo que en Cuba decían que México era comunista de la Revolución Mexicana, y que Francisco Madero era un comunista, y cosa que no existía, o sea, así, no, un lavado de cerebro así. Se tenía que ser algo así, y aún así es bien difícil que la gente lo crea. En aquel tiempo la gente no tenía tantos medios de comunicar, sino si una persona histórica que influyera. No había telégrafo, no había televisión, no había, van a estar así como ahora hacen con la ideología de género, ¿no? Que quieren imponerle a los niños así en escuela, en la televisión sale la igualdad, la inclusión, y así para imponer a niños así, meterle esas tipo de conductas, ¿no es cierto? Y luego el resultado, como dijo Sócrates, que cuando una tendencia política se pone así, que quiere imponer constantemente, termina creando lo opuesto, como pasó en el comunismo, como pasó en muchas culturas. Y mismo ahorita la ideología de género en Estados Unidos, más de la mitad ya prohibieron la propaganda esa y el aborto y todas las cosas. La gente odia eso ahora. Hasta tomaron el Capitolio, la Casa Blanca, lo tomaron porque están en contra de todas esas cosas. O sea, es que era lo opuesto a esas ideas. Cuando hay un bombardeo así, o por ejemplo los países como Irán odian a los ayatollah, odian al Islam, si quieren irse al Islam radical porque no aguantan, ¿no? Así es, muy bien. Dice que bueno, en el 75 el IC, Archaeological Survey of India, hicieron estudios sobre la mezquita de Ayodhya, viendo que sí estaba hecha bajo un templo, ¿no? Y eso ya está comprobado. Y ahí habla, bueno, todo, ¿no? Los lugares ahí por el río Godavari, toda la ruta de Ram la van explicando en este artículo. Todos los templos, los lugares, las cuevas, lugares ahí. Dicen que hay estas reliquias de cosas que hizo Ram con su mano ahí, ¿no? Y hay una tradición que lo recuerda, se canta en las leyendas, en la danza, en el folclore. O sea, eso es una de las pruebas más fuertes. Y además es transcultural, ¿no? Cómo ha llegado a todo el sur de Asia. Tailandia se llama, Tailandia se llama el reino, se llama Siam Raj, así se llama en sánscrito, o sea, el reino del Señor Krishna, se llama y ahí el reino decía, los reyes cuando los príncipes son con los reyes, se llaman Ram 1, Ram Varma 2, Ram Varma 3, se llaman Ram, y todo el Ramayana se hace, la danza, porque eran védicos antes, luego hicieron budistas, luego muy influidos por no hay musulmanes casi ahí, pero hay muchos templos hindús. Y la capital de Siam o Tailandia es Ayutthaya, la capital original es Bangkok, pero la original es Ayutthaya. Ahí en Camboya igual, pues Camboya era un reino del Mahabharata, también está lleno de tradición de Ram, y además de Hanuman, ¿no? De Hanuman. De hecho, el arte marcial del Muay Thai se basa en las técnicas de Hanuman, dice salto de Hanuman, la ciudad se llama Hanuman salta Sri Lanka, el ataque así, o sea,
está bien puesto, ¿no?, en la tradición folclórica, histórica tradición, es transcultural, digo, llega a todo el sur de Asia, hasta China tienen la historia del rey, en la religión taoísta, del rey mono, del dios mono, ¿no? Rey mono, que es el dios del hijo del viento, ¿no? Del viento, ¿no? Y también lo adoran como una divinidad, así como en India, ¿no?, le das adoración, hay templos de Ram. En fin, eso es maravilloso. Y luego en Sri Lanka igual, en Sri Lanka al señor Ram lo sienten como el héroe que liberó del tirano Ravana, que era un malvado, y está tan impregnado en la cultura el folclore Ram, ¿no? Y son budistas silaneses, ¿no? O sea, está lleno de la historia. Ahí están los lugares históricos, todo lo conservan y adoran. Mismo los budistas le daban, son lugares de peregrinación. Está lleno del folclore de la vida de Ram. Así es. Luego también, aparte, es una, hasta la fecha, cuando se oye en los cines, cuando se oye en el cine, las películas, en las telenovelas, para toda la actividad en India se paran para escuchar la novela del Ramayana. O sea, es tan poderoso el señor Ram. Y es el emblema nacional ahora de India, el señor Ram, con el movimiento hindutva, ¿no? El templo de Ayodhya, el señor Ram. Por eso se visten de azafrán los señores de hindutva, porque era la bandera del señor Ram era anaranjada, sí, no azafrán, anaranjada. Luego la evidencia astronómica del texto, en el Ramayana es muy preciso hablar de todas las constelaciones astronómicas. Y ahorita lo que se ha hecho todo el mapa astronómico, tanto de los eventos, porque dice Ramayana, cuando pasó este nimita, que hubo estas constelaciones, pasó esto. Así Valmiki iba dando señas de un mapa astronómico y se puede ahorita sacar. La última vez que pasó eso fue en el año 5000 y tantos antes de Cristo. Sí, cuando nació, 5014, aquí está, miren, aquí hay ahí está todo la carta astrológica de los planetas del señor Ram, la posición estelar, y corresponde a la última vez que pasó esta constelación fue el 10 de enero del 5114 antes de Cristo. Y yo digo que la historia ahorita, antes decían que el Ramayana, decían los académicos, pudo haber sido un poquito por el 1500 antes de Cristo, hace 3000 años, cuando llegaron los arios y que Ram era un héroe ario, y así lo interpretan, ¿no? Y Ravana era un morenazo de ahí del sur de la India que robó a su esposa, y me explico, así lo interpretan los modelos de Max Muller, que son de los indólogos orientalistas conservadores, ¿no? Y los que todavía mantienen ese punto de vista, que los ve desde 1500, que de hecho el Ramayana viene de esa época, con un héroe ario Ram. Chistoso porque ario Ram no era blanco, sino, ¿cómo se llama? Es color verde, así como las aceitunas, así es el color de Ram. Sí, bueno, entonces esa fue la última vez que estudiaron las constelaciones, y es la historia ahorita, digamos, porque dado que tenemos paradigmas darwinianos muy recientes, todo dice que esa es la época cuando Ram estuvo, y hay historiadores que ya lo aceptan así, digo, así es, porque es muy precisa la arqueoastronomía, todo eso. Y yendo más allá de nuestros patrones, de los modelos ahorita históricos, los puranos dicen, de acuerdo a la cronología védica, que fue Ram es el 70 descendiente de Maharaj Iswaku, que era hijo del Deva del Sol. Este Manu Iswaku, Manu Satyavrata Manu, que cuando fue el último diluvio universal, no el diluvio bíblico, que fue una devastación en el Medio Oriente, no, el diluvio universal fue hace más o menos hace 100 años, el Jurásico, a 100 millones de años, un poquito más de como 120 millones de años, o sea, por la época jurásica. Entonces, haciendo el cálculo de cuánto vivían los reyes de acuerdo a la cultura védica, ¿sí? Y todo, Ram vivió hace más o menos 1,5 millones de años en Tetrayuga. Ahora, hay otro Purana que dijo que fue hace 24 Tetrayuga anterior, pero ahí hay un problema con el Vayu Purana, porque acuérdense que el señor Ram es una encarnación, ¿cómo se llama? Calendárica, programada, entonces viene cada Tetrayuga por lo general. Entonces, el Vayu Purana se refiere a otro Divya Yuga de 4 yugas. En realidad, de acuerdo al Bhagavatam, fue Tetrayuga, fue hace 1,5 millones de años más o menos cuando Ram estuvo.
porque el diluvio sí fue el diluvio del universo, no el diluvio de la devastación bíblica de Medio Oriente, no sé si lo mismo lo menciona en el Bhavishya Purana, fue como más o menos, como dice la cronología bíblica, hace como 4.000 años antes, o sea, 3.000 años antes de Cristo. Entonces el señor Ram, bendiciendo a todas las almas, ¿verdad? Señor Rama, fue hace 1 millón y tanto. Y ahorita están haciendo investigaciones de eso. Tutakarma Prabhu, hay templos que son hasta la fecha de esa época, también así en ruinas, hasta tienen árboles alrededor, así que de antiquísimos. Los lugares históricos, incluso está el Setumbande. Uno puede caminar sobre el Setumbande bastante, es bien largo, o sea, uno puede caminar porque unas partes se hundió. Ahí está hasta la fecha, hicieron estudios geológicos, comprobaron que no es natural, sí fue hecho por Ram. Y hay registros en en los historiadores musulmanes que hablan que se podía cruzar a Sri Lanka por ahí, por el Setumbande. Entonces uno puede caminar y cantar Setumbande Varanasi va Setumbande Hey. Sí, Rama, ¿no? Cómo los van hicieron el servicio de construir. En fin. Así de. Maxia Purana dice que también 24 Tetayugas atrás, sí vino en eso y muchos más. Es que aparece en varios previos Tetayugas, no nada más en este. Hay 1000 Tetayugas en un día de Brahma, imagínense. Y 28 ciclos de 4 yugas llamados Divya Yugas. Sí, así es. Así es. Un 1,5 millones detrás. Y sí, de hecho, en la época de 1,5 millones atrás había más vivos, más razas homínidas, como dicen los mismos, la historia natural actual. Otra cosa interesante que ahí habla del gonfeterio o el elefante de 4 colmillos, que esto existió hasta 14 a 2 millones de años en el Plioceno, o sea, más o menos en la época. Aunque también los gonfeterios existieron en la época de Krishna, ahí hay referencia en el Bhagavatam hace 5.000 años. En fin, pero la cuestión, hay otro artículo que se llama Las huellas del señor Ram en la arena del tiempo, por Sadhu Profesor Van Rayaran. Muy interesante eso. Es un apéndice del artículo de Prabhu Sinandarana. Pero aquí es que hay un fenómeno social, ¿no?, muy común de los asuras, el negacionismo histórico, que hay personas que tienen mucha imaginación, ¿no?, que tienen un problema muy grave de asociarse con una realidad histórica, sobre todo cuando es religiosa, ¿no?, y la niegan así como que eso no es científicamente reconocido en las ciencias históricas, digo yo. Esa es mi especialidad. En las ciencias históricas eso no, se tiene que tomar pruebas, tanto una cosa como de otra. El que un relato sea muy supernatural, ¿verdad? Hay muchas leyendas, como por ejemplo me decía un doctor undólogo aquí de México, una vez que platiqué con él, que por ejemplo Pancho Villa es una persona que hay tantas leyendas de él, y sin embargo es una persona histórica. O sea, el que haya leyendas detrás de una persona o cosas supernaturales no lo hace histórico. O sea, ni siquiera desde un punto de vista de las ciencias naturales se acepta eso. ¿Sí me explico? Son tonterías. Y uno de los, ya hemos dicho, ¿no?, uno de los eruditos más destacados que ganó un premio Nobel, aunque de la paz, y que era un médico, su ciencia era médica, también el estudio de la historia y eso, era muy erudito, hizo mucha labor humanitarista, ¿no?, y por eso dio el premio de la paz, pues su aportación acá. Era un racionalista, fue el primero que hizo una investigación racionalista, así desde el punto de vista racionalista histórica sobre Jesús, el Señor Jesucristo. Incluso llegó a afirmar, fíjense, que iba a perder su carácter histórico por ser una persona más legendaria que histórica, el Señor Jesucristo. Desde ese punto de vista que, no estoy de acuerdo con él, pero de un punto de vista tan corrosivo, todavía esa persona explica en su libro El pensamiento de la India, se llama Albert Schweitzer, ¿sí? Él dice que el pensamiento de la India, que Ram y Krishna fueron figuras históricas deificadas, convertidos en Dios o divinidad.
así decía, identificados con Vishnu. O sea, es un aportamiento naturalista, una persona así, hasta con Ravi Krishna él dijo eso, y estudió bastante, y estudió con Maureen Winternis, que era más también un poquito así, pero creo que era cristiano, pero era un poco así también, pero también que reconocen a Krishna como una figura histórica, y Ram, sobre todo Ram. O sea, la ciencia y también más trabajos más recientes, yo lo mostré en unas clases previas sobre los códices, es reconocido como una figura histórica. Entonces, sí, el negacionismo es una distracción de la realidad, de personas que pues no pueden, ya deliran, es ilusión maya, ¿no? Ya es entelequias, ¿no? Ya una persona que delira y que ya no puede, se queda, o sea, como él, después de 1,5 millones de años, o de la historia natural hace 3,000 años o 5,000 años, que es la astronomía más reciente, se pone a hablar de lo que él nunca vivió. O sea, en la ciencia no, eso no vale la gente que vio más cercana al evento, son los que tienen evidencia, ¿sí? Y esa postura negacionista nunca apareció en la India ni por los budistas, no creen en sus milagros de Ram, pero hablan de una figura histórica llamada Ram. En los islandés también hablan de Ram como una figura histórica, en los cánones budistas. Ni los jainistas, hay un jainista Ramayana, ahora me identifiqué también que es una persona histórica, el señor Ram, que ellos son ateos, y los budistas son como agnósticos, eran antagónicos a la filosofía védica. Los charvakas, que eran totalmente materialistas, nunca negaron a Ram, no hay una prueba. Los sankhya ateos tampoco, algunos se llamaban Ram, algunos eruditos nunca negaron a Ram como persona histórica, eran ateos. En la India, la tradición de la India, y ni los musulmanes hablan de Ram como una figura no histórica, al contrario, todos los musulmanes hablan de Ram, que era un gran príncipe, un gran ejemplo en el Dharma, ¿no? Y algunos hicieron devotos como Akbar, y trajeron el Ramayana a idiomas árabes y idiomas kurdos y otros idiomas para leer el Ramayana, hicieron pinturas con el arte mogul. O sea, Ram no tuvieron, solamente los cristianos fanáticos de la época que llegaron a la India, y cuando fueron los orientales, fueron los primeros orientalistas, llegaron con eso, y ya después no los primeros, sino algunos predicadores, más bien predicadores cristianos, que toda religión que no es religión, no lo creían, era falsa, era mitología. Pero los orientalistas, incluso sí William Young, W.J. Wilkins, todos ellos decían que Ram era una gran figura, un ejemplo en virtud, un rey convertido en ley. O sea, entonces los comunistas, los ateos de ahorita, ateitos así enfermitos, esa gente que no científica, no es objetiva, pues no vale sus declaraciones, ¿verdad? O sea, pues son delirios, o sea, no es para tomarlos en serio, ¿no? Y claro, dependiendo del avance del devoto, y su purificación, va a tener fe, porque el que tiene fe en el más espiritual, y sobre todo el fundador de Acharya Prabhupada y los acharyas previos, que tiene fe en Krishna, se le revela eso, ¿no? Y no solo va a ver todo eso histórico, sino que uno puede, por la purificación, llegar a ver los pasatiempos de Ram, como Bhaktivinoda Thakur, ¿no? Que cuenta cómo estaba barriendo en Navadvip su casa, y de repente vio que era Goloka, era Brindavan, todo era Navadvip, y vio que era piedras de toque y todo eso. Creo que fue Brindavan o en Mayapur, que vio directamente el Dham, ¿no? Los devotos puros se les revela esta dimensión espiritual, como dice el Rig Veda: Onta Vishnu Paramam Padam Sadapasyanti Surayo Diviva Chaksura Tatang Tavipraso Vipanyavo Yagrivan Samindater Vishnu Ya Paramam Padam Divya Chaksura, con los ojos divinos, ¿verdad? Como el Premanya Churita, que viene del como se le cantaba Premanya Churita, ¿no? El Prema Bhakti Yahoite Divya Yan Chakudana ni lo llame, el que me puso el ungüento de la visión y me abrió mis ojos, ¿verdad? Con la visión espiritual, que ese Premanya Churita puede ver y entender a Krishna, ¿no? O sea, puede tener revelación. Cuando uno tiene fe, se le revelan. Uno puede palpar la presencia del Señor Ram. Tan poderoso es, ¿no? Que yo me acuerdo una vez estaba en Jagannath Puri, de los templos de Sisampradaya sí nos permiten pasar, ¿no? A los devotos de ISKCON, ¿no? Occidentales. Y me acuerdo que me asomé al templo, y el brahmana se levantó el puyari, estaba con una camita a un ladito, estaba el templo, porque ahí es como unos puyaris viven a un ladito del templo, en el mismo templo tienen su cuartito para adorar las deidades. También los grijastas brahmanas tienen así, está el templo, está su casita a un lado donde ellos viven para atender todo el día a la deidad, la familia atiende a las deidades, ¿no? Entonces se levantó, eso estaba como descansando, uno de los viejitos brahmanas salió y me vio medio reverente, me fue a traer mahaprashan de dulce, de ladus, y me lo dio, ¿no? Y uno le da una donacioncita, y así le puse donaciones en el templo, y entré, vio muchas muertes de Ram, ¿no?
y había otro más joven leyendo el Ramacharita, el Ramayana, leyéndolo, hermoso, porque hacía todo lo leen y se oyen las bocinas, ¿no? Así que esa tonalidad, como yo leí los versos del Bhagavatam ahorita, y cuando me metí ahí, sentí un placer enorme, una felicidad enorme, ¿no? Que se siente por estar ahí. Y estaba Sitaram, muchos de multis chiquitas y grandes de Sitaram, y muy amables los bravas, muy cariñosos, muy compasivos, se portaron con mi esposa y conmigo, así nos trataron muy bien, nos dieron más apreciada. Y así yo les dejé donaciones allá en el templo, ¿verdad? Y agradecieron muchísimo, así, muy lindos. Y pasó muchas veces, pasé ese templo, y a varios templos que decían, no, yo no me di cuenta, no se permiten a no hindúes, y a mí no, me dio una bienvenida, pasen, ¿no? A ver los templos del señor Ram, así más que todo el señor Ram, y de algunos tenían al señor Yagana también. Los brahmanas fueron muy respetuosos con nosotros. Y yo decía, no hindúes, porque va gente que es extranjera, que no es creyente, ellos sí creo que no los dejan pasar, pero los devotos sí. Solo en el templo Jagannath Puri sí nos traían prashadam del señor Jagannath, traían ollas de Mahaprashadam y le daban los lashmi, nos daban para comer prashadam. Pero sí, es maravilloso que si ustedes algún día pueden viajar a la India, ir en el Padayatra del señor Ram, van a vivir, ahí está todo, es una vivencia real, está vivo el señor Ram hasta la fecha. Es maravilloso, es una experiencia espiritual y real. Y bueno, este día es un día muy sagrado, y por favor repartan esta clase, la vamos a poner en YouTube para que la repartan, denla compartir, denle like en YouTube para que el algoritmo de YouTube nos recomiende, ¿verdad? Y más gente se beneficie. Yo veo que muchos sí la ven, pero no sé si no tienen canal de YouTube, a lo mejor por eso no le pueden dar like. Desen de alta un canal en YouTube para que pongan like y like y like y like y like. Va a ser muy auspicioso, es una gran ayuda. Ya claro, si quieren ayudar al templo, alguna cosa nos pueden decir para decirle cómo pueden apoyar el templo. El templo pues ya creo que flores se requieren para la adoración, ¿no? Las ofrendas y cosas así, siempre es el señor Ram les va a dar mucha bendición. Bueno, muchas gracias a todos, gracias Bhaktalis por acompañarnos, y los tres que nos están acompañando, muchas gracias, devotos de Krishna. Que el señor Ramachandra nos haga objetos de sus bendiciones, nos dé toda protección, nos dé todas sus bendiciones, y sobre todo que nos permita que el Prema Bhakti fluya, ¿verdad?, en nuestros corazones también. Ya, y sí, Ramachandra aquí, feliz y muy bendito día tengan todos del señor Ramachandra. Preguntas por favor en los comentarios, a rato se las contestamos. Haribol.